desde siempre. Digo, tú imagínate lo disruptivo, ¿no? Por decir algo, de llegar con tu familia y decirle quiero ser torero. ¿Cómo te fue? O sea, y qué bueno que tocas ese tema. A mí me pasó cuando... En este episodio de Higher Purpose People, te presento a Gerardo Gaya, director de Iluminemos de Azul, fundación referente en el tema del autismo en México. Conoce la historia de cómo inició su carrera como torero para luego ser empleado y finalmente dar el brinco al emprendimiento social y dirigir a esta gran fundación que ha tenido un impacto sumamente importante en nuestro país. En este segundo episodio de Líderes que Impactan a través de una vida con propósito, te dejo con Gerardo Gaya. Encantado de la vida, al contrario, feliz de estar aquí, feliz de poder compartir. Yo digo que bueno, si con nuestro trabajo podemos inspirar a alguien, sacar del closet a alguien a que haga algo, claro, ¿no? Y que se motive a hacerlo, pues yo creo que hace falta mucho más gente actuando que quejándose, ¿no? Tal cual, esa es la intención, invitar a las personas que escuchan o que ven el video que se lancen a hacer ese proyecto de vida, ese sueño, y que las cosas no siempre se nos dan, pero que se construyen, es lo que platicamos tú y yo a través de ciertas circunstancias que vamos viviendo, pero siempre teniendo claro pues lo que queremos y quiénes somos, ¿no? Entonces la intención es tu historia. Sí, el autismo es algo que queda claro que estás haciendo grandes cosas, pero queremos irnos más atrás. ¿Cómo llegaste ahí, no? Entonces, para los demás, yo conozco un poco de tu historia y me encanta, pero si quieres, ¿cómo resumirías tú quién es Gerardo Gaya? ¿Cómo se ha transformado a lo largo del tiempo? ¿Cómo llegaste a Iluminemos de Azul? Puede ser cronológicamente o no, tú decídelo, pero lo que no conocen detrás de ti, que fíjate que la historia es larga, ¿no? Ya sí, claro. 43 años ya empiezan a sonar y empieza a haber una historia o una trayectoria ahí atrás. Padre, ¿no? Pero mira, siempre he sido muy inquieto. O sea, siempre he sido muy inquieto desde la escuela, ¿no? Desde la universidad. Bueno, perdón, ¿cuál universidad? Desde la secundaria, ¿no? By the way, yo no fui a la universidad más que un diplomado. Es un buen punto. Ahorita lo vamos a platicar. Pero desde muy chico, ¿no? Siempre fui muy inquieto. Prácticamente muchas cosas me empiezan a hacer sentido conforme la marcha, ¿no? Una de mis frases favoritas que dijo Guillermo del Toro, que el éxito es cagarle en tus propios términos, ¿no? Sí. Y digo, entonces sí me considero una persona exitosa, ¿no? Porque he hecho prácticamente lo que he querido, lo que he sentido, que es lo que quiero hacer desde muy chiquito, ¿no? Desde que dejé la escuela, yo era pues prácticamente no a lo mejor un alumno promedio, pero sí a lo mejor excedía, no en calificaciones precisamente, ¿no? Sino en inquieto, en que era muy, pues a lo mejor muy extremista, ¿no? Que era capaz a lo mejor de exentar una materia y al semestre siguiente irme extraordinario, ¿no? O sea, no había claros, era blanco o negro, ¿no? No había grises. Pero siempre de alguna manera de las cosas que a mí me gustaban, ¿no? Dejé la escuela, empecé por azares de la vida, en algún momento de mi vida dije quiero ser torero, ¿no? Me empezó a apasionar, me empezó a gustar muchísimo el mundo del toreo, mucho más allá de lo que hoy se ve, de que están a favor o en contra o demás. Me llamó la atención algo, ¿no? De no leer ni un libro, prácticamente me leí un libro de la historia de Valente Arellano, de un torero, en prácticamente un día, ¿no? O sea, me empezó a cambiar. De ahí tuve una carrera corta, explosiva, pero la verdad bastante padre y bastante interesante, con muchísima suerte de que tuve la oportunidad de tomar la alternativa en una plaza de primera como Aguascalientes, con el Sotoluco y el Juli, y de repente la vida cómo te va llevando por distintos caminos, ¿no? Me fui a vivir a un rancho para prepararme al 100%, entrenaba 8 horas al día, de ahí me fui a vivir a España. Y cuando regreso a México, hasta por cierto aburrimiento, ¿no? Busco en Libero, en la Universidad Iberoamericana, un diplomado de desarrollo de sistemas, que siempre me han gustado las computadoras. Entro al diplomado, empiezo a hacer páginas de internet, y eso cómo te va llevando una cosa a la otra, ¿no? Pero perdón que te interrumpa, o sea, es importante que las personas sepan, dices, yo dejé la escuela, en la secundaria, ¿y cómo estudias, cómo empiezas a retomar la educación en la universidad? De hecho, me compartías hace unos momentos que te decían, bueno, ¿cómo es que quieres estudiar un diplomado y no tienes ni siquiera licenciatura, ¿no? ¿Cómo le hiciste? Tocando las puertas, o sea, tocando las puertas, hablando por teléfono, pidiendo informes, tan circunstancial como se comunican conmigo y me dicen, oye, ¿cómo que te interesa? Y cuando les digo, pues es que no tengo licenciatura, y me dicen, ¿cómo? A ver, yo no soy torero, ¿cómo que eres torero? A ver, pues, oye, pues entra si quieres, ¿no? O sea, como que les llamaba la atención, pero siempre las oportunidades pues, se buscan, ¿no? Que esa es para mí una de las cosas principales. Y algo de lo padre que a mí me dejó el toreo por encima de cualquier cosa
fue el tema de que todas las actividades, sin importar la actividad, que se convierte en una oportunidad de desarrollo humano, ¿no? El tema de las metodologías de preparación, de lectura, de desarrollo humano, de psicología deportiva, de estar en tiempo presente, de meditación, eso se convirtió, o sea, una actividad, ¿no? Deportiva, arte, criminal, como le quieran llamar, no es un tema. Cómo se convirtió en un tema para mí de desarrollo humano, de una manera pues de afrontar y de entender la vida, ¿no? Yo digo que al final del día en la vida haces lo mejor que puedes con lo que tienes enfrente, ¿no? Y creo que esa es parte de lo que me dejó a mí el toreo, y de buscar las oportunidades, ¿no? El mundo del toreo es muy difícil en cuanto a que es muy difícil y es muy fácil a la vez, y fíjate la incongruencia, porque por un lado depende al 100% de ti. O sea, llega un punto en donde depende al 100% de ti, tu preparación, tu dedicación, tu mentalidad, ¿no? Todo lo que tienes que hacer para estar, y al mismo tiempo depende muchas circunstancias de que se te dé la oportunidad, que el toro sea bueno, que la gente esté de buenas, que no haga viento, que no te llueva y demás, ¿no? Pero hay cosas que sí puedes controlar, ¿no? Correcto. Y yo digo, ojalá la vida fuera así de simple, de si yo pudiera centrarme en todo lo que puedo controlar, pues tendríamos otro alcance y otro impacto, ¿no? Me meto a la universidad a estudiar el diplomado, empiezo a hacer páginas de internet, y de repente un amigo me busca y me dice, oye, quiero que me hagas un proyecto para mi empresa. Tenía una red médica, un servicio de telemedicina, porque hablo del año 2000, ¿no? Y de repente, hace 20, ¿no? Y de repente resulta que este cuate le vende el proyecto a otra empresa, ¿no? A una incubadora de negocios estaba el tema de internet, ahora sí que en su burbuja. Y me dicen, pues compadre, ya vendimos el proyecto y te encargas tú, ¿no? O sea, y yo, ¿cómo? Espérate, a ver, yo tomo la alternativa en abril y esto era febrero, ¿no? A ver, no me interesa, ¿no? No, que sí. Pongo una condición que digo, yo entro a trabajar a la 1 de la tarde para poderme seguir, para poder entrenar, porque esto es lo que hago, y esto ahora sí que trabajo por hobby, ¿no? Y empecé otro camino, literal, empecé 2 caminos, y sabía que tarde o temprano iba a tener que tomar una decisión, ¿no? Me gustó mucho lo que hacía, me empezó a llamar más la atención llegar más temprano a la oficina que entrenar, ¿no? Entonces empecé a descuidar un poquito la parte del entrenamiento y preparación, y un día me hablaron y me dijeron, oye, ¿quieres torear en Tijuana? Y dije, no, gracias. O sea, si ahorita me lastimo un toro, sí me importa. Y me cayó el 20 de que no tenía nada que hacer ahí. No puedes hacer una actividad de alto riesgo. No te digo torear, pero es como si un piloto de coches le dices, oye, sí me importa meterle a todo lo que da. Pues no, claro, o sea, no. Porque la probabilidad que pasa es que sí pase, y aparte te va a importar, pues mal vamos, ¿no? Y de ahí pues abre otro camino, ¿no? Empecé a trabajar en temas de desarrollo de negocios, de sistemas, de tecnología, en temas comerciales. Y lo que más me gustaba a mí era desarrollar, o sea, era el tema, el área como tal, o el concepto de desarrollo de negocios era la parte que más me gustaba, ¿no? O que más me llamaba la atención. Y siendo muy inquieto, y siendo de alguna manera, o no de alguna, pues casi 100% autodidacta, ¿no? De leer mucho, digo, tampoco es que sea el gran lector y que me sople 30 libros al año, claro. pero escojo algunos puntuales. Pero me gusta mucho investigar, me gusta mucho leer, me gusta actualizarme, me gusta estar pendiente de lo que pasa para poder desarrollar al fin y al cabo. Siempre, ¿no? Fuiste así, siempre fuiste, lo que nos cuentas es, siempre fui inquieto, me gustaba ir más allá, hacer como esta parte de construir cosas, ya sea proyectos, armar algún proyecto de negocios, o sea, esa idea ya la tenías desde siempre, se veía reflejado desde que estabas en la escuela. Desde siempre, pues digo, tú imagínate lo disruptivo, ¿no? Por decir algo, de llegar con tu familia y decirle quiero ser torero. ¿Cómo te fue? O sea, y qué bueno que tocas ese tema. A mí me pasó cuando yo le dije a mis papás, yo quiero ser psicólogo, pues era así como, pues, ¿de qué vas a vivir, no? Sí, pero sí, ¿qué vas a hacer? ¿A ti cómo manejaste esa reacción? ¿Cómo es que alguien puede decir, yo quiero esto, me apasiona, me llama la atención, y cómo lo manejaste tú? Haciéndoles ver que era una oportunidad para sacar lo mejor de mí. O sea, en el sentido de decir, había dejado la escuela, ¿no? Me había inscrito a la abierta, y de repente el toreo me empieza a disciplinar, ¿no? Empiezo a entrenar todos los días temprano, levantarme temprano y empezar a tener una disciplina. Yo creo que como que dijeron por ahí intuitivamente, bueno, a lo mejor no sale tan mal el tema, ¿no? Okay. Pero siempre fui así, siempre, y incluso yo lo digo hoy en día, ¿no? O sea, yo tan solo soy un papá inquieto. O sea, sí, el tener un hijo con autismo marcó mi vida por completo, la ha marcado, pero también ha marcado un rumbo, ¿no? Y que siempre he sido yo un papá inquieto en el sentido de decir, yo que quiero sacar lo mejor de mí. O sea, y si eso lo puedo hacer ayudando a otros, haciendo lo que hago, pues eso es un colateral, ¿no? Pero digo, a partir de ahí, chambeando y demás, de repente empiezo a vivir el autismo ahora sí que en primera persona, ¿no?
Nunca por aquí me había pasado la idea de decir... Nunca lo esperaste, definitivamente. Nunca había tenido contacto con la discapacidad, muy poco, ¿no? Con el mundo de la filantropía, ¿no? Que mi mujer siempre ha sido, pues, un impulso en ese sentido, ¿no? Empezó a hacer una posada para una fundación, le ayudaba y era muy padre, o sea, sí era una actividad muy gratificante, pero ni por aquí, No, pues ¿no? no lo esperabas. Y de repente, pues la vida te va marcando un poquito las oportunidades, de repente tocas puertas, se te abren, ¿no? Y pero bueno, total, diagnostican a Álvaro, mi segundo hijo con autismo, y pues el mundo cambia por completo, ¿no? La perspectiva, la expectativa que puedes tener como papá, todas las expectativas que puedes tener de la vida se derrumban, porque al final lo complejo del autismo es que es la educación como al revés de lo que le entendemos, ¿no? O sea, tienes 100% de expectativas. Yo en mi caso nunca he sido de muchas expectativas, me gusta más el tema a corto plazo, pero de repente pues, se te derrumban todas las expectativas o tu concepto de paternidad que tenías, ¿no? Y eso pues marca definitivamente el rumbo de mi vida por completo, ¿no? En mi relación familiar, en mi matrimonio, mi relación con mis hijos, y empiezas a vivir un contexto que depende tanto del entorno y esas situaciones de manera constante que dices, a ver, yo aquí algo tengo que hacer, ¿no? Claro. Y viviendo todas estas experiencias que digo, no, el no poder tener una vida típica, ¿no? El hecho de ir al cine puede ser la peor experiencia de tu vida y demás, el desgaste que tienes como persona, como familia, ante esa circunstancia que te tocó vivir, ¿no? Que digo, a ver, no es que vayamos por la vida deseándole a todo mundo que tenga, pero son circunstancias que te tocan, ¿no? Y que para mí tienes dos maneras de afrontarlas. O sacan lo mejor de ti o te tiras al suelo, ¿no? Yo decidí el hecho de decir, oye, a ver, espérame, no. O sea, esto es una circunstancia que me toca y vuelvo al tema del toreo, ¿no? El hecho de decir, a ver, lo mejor que pueda con lo que yo tenga enfrente, ¿no? Y de ahí, al vivir una situación de subiéndome un avión en donde casi termino a golpes con uno de los pasajeros que venía enfrente de mí en la fila, subiéndonos al avión, tomo una decisión de decir, yo esto no lo vuelvo a vivir. Si por mi cuenta cabe el mes de abril en este país, no vuelve a ser igual, ¿no? Ni siquiera todo el mes, el 2 de abril, por visibilizar el tema, ¿no? A mí me hizo falta como papá un movimiento, algo que me inspirara, que me empoderara, que me diera herramientas, mayor información, independientemente de que ya hay muchos centros terapéuticos en México trabajando por el tema, ¿no? Pero a mí me faltó eso, y yo agarré y dije, a ver, por mi cuenta acaba esto, cambia, ¿no? Dije, tenga lo que tenga que hacer, y son de las cosas que luego de repente dices, ten cuidado con lo que pides, no se te vaya a hacer realidad, ¿no? Exacto. Pero ahí es cómo se van conectando los puntos, que esa es una parte interesante de lo que a mí me pasó, ¿no? En ese entonces trabajaba en una empresa que vendíamos seguros por telemarketing, valores agregados, y se empezaron a convertir en programas sociales. Y empecé a tener mi primer contacto literal con el tema de política pública. Ahora sí que manejé todo el programa del eje rector de política pública del estado de Michoacán como proveedor. Y empecé a tener un contacto con una realidad, o sea, interesante, ¿no? Muy dura, y el mundo político que es, pero bueno, y fíjate qué curioso, ¿no? Y me voy a saltar a lo mejor parte de la historia, pero de repente termino, el 30 de abril del 2015, termino en Palacio Nacional dando un discurso de la Ley General de Autismo, con el presidente Peña Nieto. Habíamos fundado Iluminemos de Azul el 11 de marzo del 2015. Habíamos presentado la campaña en febrero, ¿no? Entonces, de repente, de tener una iniciativa y de tener algo, todo se fue alineando, ¿no? Pero de repente llego yo al 30 de abril y curiosamente yo ya había estado en Palacio Nacional 2 veces por el trabajo que hacemos en Michoacán, de curioso, de invitado, de metiche, ¿no? Pero yo ya había vivido el momento, ¿no? Yo ya sabía lo que era la investidura presidencial, la ceremonia y demás. No me agarró por sorpresa. Y ese día te juro que ese día para mí me marca mucho por dos cosas. Uno, entendí cómo para atrás todo estaba conectado, ¿no? O sea, yo estaba haciendo un trabajo para el gobierno del estado de Michoacán desde contenido, desde discursos, desde política pública, desde tal, ¿no? Y por otro lado, yo ya había vivido esa parte, ¿no? No era ajeno a mí el hecho de estar, o sea, sí era ajeno a mí estar en una tribuna hablando, pero no era ajeno a mí el momento, ¿no? Correcto. Y fue era mi cima, era de decir, ¿cómo le hago en mi vida? Dar un discurso,
¿no? O sea, llevo 3 minutos de activista social, o sea, tengo una responsabilidad inmensa hablar a nombre de 400,000 o cientos de miles de familias, de cientos de asociaciones, y de literal, pues, ahora sí que llamémoslo como quieras, toma el toro por los cuernos, avítate al ruedo, llamémoslo como quieras, pero fue de agarrar y decir, a ver, ya estoy aquí, ¿qué tengo que hacer? Lo mejor que pueda, ¿no? Y volteando para atrás decía, a ver, yo ya viví esto, yo ya hice esto, yo ya tal, dije, a ver, la vida te preparó para eso, ¿no? Entonces esa parte la verdad es muy padre de cómo fuimos forjando y cómo fuimos formando Iluminemos de Azul, que siendo inquieto y de alguna manera soy de las personas que las revistas las empiezan al revés, ¿no? O sea, ¿por qué? No sé, ¿no? A mí me das un documento y lo primero que hago es agarrarlo del final y empezar a ojear, ¿no? Hicimos todo al revés. Primero hicimos una campaña de comunicación que visibilizara el tema y después le empezamos a dar sentido a qué tipo de trabajo tenía que hacer Iluminemos de Azul. Teníamos 4 objetivos muy puntuales, es decir, a ver, tenemos que darle visibilidad al autismo, tenemos que generar un interés público, ¿no? Tenemos que inspirar a la gente y convirtiendo el tema en un tema de interés público lo vamos a poder sumar voluntades para que todo suceda. Todo, nos faltan años luz. Pero para que todo sucediera tenemos que regresarnos al punto de decir, tiene que ser un tema de interés público. ¿Cómo? A través de la visibilidad, ¿no? A través de las campañas, a través de repente, casuísticamente tener 99 futbolistas, 23 internacionales, un video espectacular, la selección mexicana con una campaña, pero todo buscado, ¿no? O sea, sí casuístico, sí intuitivo. Pero sí había estrategia ahí, ¿no? O sea, sí había una intención. Sabíamos a dónde queríamos llegar, ¿no? Sabíamos a dónde queríamos agarrar y decir, a ver, ¿qué tenemos que hacer para darle visibilidad al tema, ¿no? Una campaña con la selección mexicana. Pues, ¿qué hacemos? Vamos a tocar las puertas de la Federación Mexicana. ¿Quién conoce a quién? Empezamos a movernos, ¿no? Se dan las cosas. Y cuando nos dimos cuenta que yo era una cosa impresionante, que yo de repente volteo y digo, ¿no? El efecto avestruz, ¿no? Mete la cara en la arena y ya no salgas, digo, aquí es lo que acaba de pasar, ¿no? Porque obviamente conlleva una responsabilidad, ¿no? Pero a mí siempre me ha gustado ver lo que esa responsabilidad te da un poder, ¿no? Un poder, pues, de actuar por un bien mayor, mucho más allá de decir con una gran responsabilidad, no, con un gran poder viene una gran responsabilidad, no, la responsabilidad te da un poder. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a utilizar? ¿No? Wow. Que ese para mí ha sido uno de los ejes rectores del trabajo que hacemos con Iluminemos de Azul. Tal cual. Pues digo, los que están escuchando y viendo el video, yo creo que es mucho lo que acabas de compartir en tan poquito. Y ni siquiera suena fácil, pero me refiero a todo lo que se tuvo que haber combinado, conectado. Yo rescato varias cosas hasta ahora. Personas importantes, mencionas a tu esposa, bueno, que ha sido una persona que te ha impulsado también a seguir adelante con los proyectos y a saber manejar las circunstancias, que ese es otro punto, circunstancias que has vivido con la llegada de tu hijo con autismo, que no lo planeaste, no lo visualizaste, pero de alguna manera lo que hiciste previamente se conecta y se junta para crear algo más grande que hoy es Iluminemos de Azul. Pero ahora trayendo esta historia que tienes a cuestiones muy específicas, hablando de mentores, no sé si tuviste mentores que tú te acercaste o conseguiste, ¿qué papel tiene la educación? Que también ya lo tocamos, ¿qué papel tiene la educación para lograr lo que lograste? ¿Fue determinante o no? Una actitud de inquietud, de estar siempre buscando más, ¿qué papel juega eso? O sea, ¿qué elementos se tuvieron que combinar y cómo los manejas tú? ¿Qué lugar le das para construir un proyecto de vida acorde a lo que tú eres, lo que te apasiona, pero también lo que vas viviendo? Yo creo que das ahí en muchos clavos, ¿no? El hecho de los mentores, sin duda, si bien nunca he tenido la figura de un mentor en específico, he tenido gente cercana valiosísima, ¿no? Personas. Personas que me han ayudado exigiéndome, por un lado, y por otro, que me han ayudado a un tema de desarrollo humano, ¿no? O sea, David Silvetti para mí fue una figura que marca mi vida. Sí. Mi mamá, una mujer con un empuje de siempre empujándote hacia adelante, ¿no? El esposo de mi mamá, un cuate que yo digo, irónicamente, hacíamos unas cosas tremendas y es para mí quien
quien me impulsa siempre a dar un paso más allá, ¿no? El llevar las cosas al límite, a ver hasta dónde estás dispuesto a hacerlo. Y te lo pongo en un contexto de un rancho, ¿no? De subirte un caballo, caerte, te subes al caballo ahorita. No, te subes al caballo ahorita, ¿no? O sea, él te No, me empujaba. Llevaba al límite. Pero al límite y de manera constante, ¿no? Y bueno, para mí fue un tema obviamente valiosísimo. Ahora, ¿no? ahí quiero hacer como un énfasis, no sé qué opinas tú. No sé cómo experimentabas tú en ese momento el que alguien te llevara al límite, en este caso era el esposo de tu mamá. No siempre a lo mejor experimentamos como, sí, claro, esto me va a servir y me estoy forjando el carácter. No siempre lo vivimos nunca lo así. ves. Ya hasta después lo te entiendes. Das cuenta y lo conectas para Lo conectas. Pero tú lo vivías también así. No, hombre, oye, a los 9 años que te suban un caballo después de que te acabas de caer, si tuvieras la capacidad para mentar herramientas, ¿no? O para bajarte en ese momento, ¿no? Por supuesto que no, que en ese momento no lo entiendes, ¿no? Pero al final del camino o en el camino te vas dando cuenta de cómo eso sí marca, ¿no? Y determina muchas de la forma en que tú afrontas esas situaciones cotidianas, no tienen que ser de riesgo, ¿no? Cotidianas y hasta dónde estás dispuesto tú a actuar o a hacer por obtener cierto resultado, ¿no? Hay personas que lo utilizan para bien, hay personas que lo utilizan para mal, ¿no? Claro. Mi papá, bueno, que también tuve una muy buena relación con él, ¿no? Aunque murió joven, murió cuando yo tenía 20 años. Justino Compeán, el expresidente de la Federación Mexicana de Fútbol, se vuelve un aliado importantísimo cuando le presento el proyecto, ¿no? Y personas claves, pues, que han ido marcando el rumbo de Iluminemos de Azul y que automáticamente, pues, Iluminemos de Azul y Gerardo Gaya van 100% de la mano al día de hoy, ¿no? Quién sabe qué vaya a pasar mañana. Claro. Y de hecho es muy interesante también ahora retomar esta parte de cómo empezamos. Estamos ahorita en las oficinas de Iluminemos de Azul, ¿no? Y justo platicábamos de cómo no es necesario, a veces creemos que para lograr algo o a lo que aspiremos o lo que queremos realizar, pareciera que queremos el final y tener todo perfecto para entonces creer que ya lo estamos haciendo. Y las cosas empiezan desde pequeño y empiezas picando piedra y eso las personas no siempre lo ven. Iluminemos de Azul ha hecho cosas impresionantes, pero tú mismo lo dices, pues las oficinas incluso hoy por hoy pues parece que no coincide, sí, ¿no? De hecho hay varias anécdotas que tienes, sí. Pero ¿tú qué le puedes compartir a las personas que tienen a lo mejor esta idea, ¿no? Que creen que tienen que tener todo el resultado final para poder hacer algo trascendente. O sea, ¿cómo lo vives? Dice Guillermo del Toro también que el éxito es un instrumento de tortura, ¿no? O sea, porque muchas veces no se ve, y lo que decíamos hace rato, la gente quiere vivir el resultado, mas no está dispuesto a caminar el camino, ¿no? Exacto. O sea, quiere llegar a la meta, pero sin correr, de un maratón, pero sin correr los 42 kilómetros o prepararse 6 meses, ¿no? Si lo difícil es el camino, de repente se ven resultados que llevas años trabajando, o que llevas un sacrificio profesional, personal, como le quieras llamar, sacrificio o no, pero una dedicación tremenda, ¿no? Y que no se ven. Nosotros empezamos prácticamente sin oficina. O sea, nos echamos como 8 meses sin oficina, todo literal en una computadora, 2 personas, decirnos un centalado, un Starbucks y demás, en su casa, en mi casa, ¿no? O sea, que es parte de lo padre de Iluminemos de Azul, que yo nunca lo he visto como es una organización sin fines de lucro, sí, pero nunca lo he adoptado, nunca lo he hecho como un tema de decir, por ser no lucrativo, tiene que ser caritativo, al revés. Tiene que ser un tema que entre más profesional lo hagamos, ¿no? Más impacto vamos a tener. Y entonces el abordaje siempre ha sido como un emprendimiento social, ¿no? De agarrar y decir, a ver, ¿cómo profesionalizamos el tema? Ahora, volviendo a un tema del tema de la inquietud, ¿no? Imagínate llegar con mi familia a los 40 años y decirles, pues, esto creció de más, ya me rebasó la ola, renuncio a mi chamba. Y quiero dirigir este proyecto a ver hasta dónde. Tengo dos opciones. Tengo la opción de nos vemos en abril del año que entra a ver qué campaña hacemos y la podemos hacer más padre, más grande, más lo que quieras. O somos consecuentes con nuestro motivo de decir que el mes de abril no vuelva a ser igual, ¿no? Y que el autismo no vuelva a ser igual. Y dije, pues, el brinco, ¿no? Que yo digo, emprender a los 40 años, pues yo creo que debe tener lo suyo. Emprender socialmente a los 40 tiene mucho más allá, ¿no? Sí. El shock, digo, que es ahí, volviendo al apoyo de la familia y demás, pues ha sido fundamental, ¿no? Porque sin esa seguridad y esa contención, esa red que te da el decir vas, no lo haces, ¿no? O sea,
Porque obviamente implica un riesgo, implica un sacrificio profesional, implica muchas cosas, ¿no? Porque ese es un tema para muchas personas, el tema de la aceptación o el rechazo social, es decir, ¿qué van a decir si yo hago lo que deseo? Si ya tengo claro mi propósito, tú dices, yo ya tenía mi propósito, el 15 de abril no va a ser igual, y en tu caso, digo, es una causa que tenía mucha necesidad, pero ¿qué hay de las personas? ¿Tú qué opinas como Gerardo Gaya, independientemente de Iluminemos de Azul, de esas personas que dicen, híjole, yo ya sé lo que quiero, tengo mi propósito, pero no me apoyan, me critican, sé que me voy a salir de la caja? ¿Cómo lidiarías tú? A lo mejor has lidiado con esta situación de otra forma, ¿no? Pero ¿cómo lo has manejado tú? ¿Qué le dirías a las personas? Mira, para mí ha sido hasta cierto punto fácil, ¿no? Y me acuerdo perfecto, ¿no? Porque hay una frase que me encanta que dice, ¿qué harías si no tienes miedo? ¿No? O sea, porque el miedo es la principal barrera de absolutamente todo. O sea, punto número uno, ¿qué harías si no tienes miedo, ¿no? Y en todo ese trayecto de que trabajaba y se estaba creando Iluminemos de Azul y demás, vi un video que me encantó que era, más o menos decía que ¿qué harías si el dinero no fuera un objeto? ¿No? Okay. Entonces, la primera barrera siempre es el miedo al fracaso, ¿no? O el miedo al éxito, que a veces es proporcional al miedo al fracaso, tener éxito. También hay gente que le da miedo, ¿no? Y se vale. ¿Qué haces con eso, no? O sea, ahora sí que te compromete. Lo abrazas y vas o sales corriendo para el otro lado, ¿no? Y el hecho de decir, a ver, ¿qué harías si no tienes miedo? ¿Y qué harías que el dinero no fuera un objeto, no? Y te cambia la perspectiva de las cosas. Porque en el momento que rompes el miedo, en el momento que rompes esa barrera y cuando no te queda de otra, o sea, ¿cuándo el ser humano saca lo mejor de él? Cuando está en el límite. Cuando es la única opción, ¿no? Cuando no tienes opción. O sea, ahora sí que cuando el valiente es valiente cuando no tiene de otra más que ser valiente, ¿no? El fuerte no tiene de otra más que ser fuerte. O sea, cuando ya estás en el límite de decir o es, el ser humano saca lo mejor de él, ¿no? De hecho, hay una metáfora que a mí me gustó mucho cuando la escuché, se llama la metáfora del trapecista, que es, hay dos, voy a tratar de ser descriptivo para los que no están viendo el video, que es, ya sabes, tienes que pasar de una liana a otra, no sé cómo decirlo, y es como si de repente estamos agarrados de dos cosas y hay momentos para llegar al otro lado tienes que soltar y ponerte en una sola de ellas, ¿no? Y es lo que te va a llevar, pero soltar eso es muy difícil y también para un tema, como dices, yo a los 40 años, un emprendimiento social, el tema también obviamente de la rentabilidad es importante, dices, oye, tengo grandes aspiraciones, pero yo también cómo voy a hacer esto que funcione y no nada más para Iluminemos de Azul. Para yo poder seguirlo haciendo necesito también tener los medios para hacerlo. Entonces, ¿qué lugar tiene? Sobre todo para cumplir las necesidades básicas, ¿no? Casado, 2 hijos. Esa es la pregunta. ¿Cómo has manejado tú el tema del dinero, el tema de la rentabilidad en la vida personal? Como dices, o sea, tengo responsabilidades como padre, como esposo. ¿Y cómo has manejado la rentabilidad en el tema del negocio? No tanto como estrategia, de negocio en el dinero, sino de, híjole, ¿cuánto voy a aguantar? ¿Sabes? La incertidumbre, ¿cómo lo manejaste? ¿Cómo lo manejo? Porque la incertidumbre está en el día a día. Ahora sí que digo, al final del día somos una organización sin fines de lucro, que la única diferencia con un negocio o un emprendimiento normal es que las utilidades no se reparten a nadie, se van para la causa directamente y que todas las acciones están alineadas a cumplir una misión, a tener un impacto social en torno al autismo, ¿no? Por medio de programas y demás. Pero yo me planteé un hecho de agarrar y decir, a ver, tengo para un año, ¿no? Vamos a ver qué sucede, ¿no? Y dije, a ver, yo me voy a dar permiso un año de decir, a ver qué pasa. O sea, ¿no? sí, estructuraste un año, eso sí. Sí, no fue como que te aventaste como el borras, decimos aquí en México, ¿no? Te aventaste. Hasta cierto punto sí, ¿no? Pero fue agarrar y decir, a ver, yo tengo para vivir un año, ¿no? O sea, para tener hoy el nivel de vida que tengo para un año. Pues a ver qué pasa, ¿no? Y al mismo tiempo, eso me dio un desapego. O sea, ahorita que se has de soltar, ¿no? O sea, la película de Life of Pi, ¿no? Que dice que la vida es un arte de soltar, ¿no? Buenísima. Sí. Me dio un desapego al desprenderme de esa necesidad de económica y demás, que de repente me asusta, porque una anécdota, un día choqué, el coche que tenía,
se hizo pérdida total por nada, ¿no? O sea, literal fue una cosita casi bueno, no fue de nada porque no había sido pérdida total, pero fue muy leve. Y de repente me hablan de la segura y me dicen, oye, pues pérdida total, pues tuve una carcajada, y que dije, ¿cómo? Si no se veía tan grave, ¿no? Y de repente llego, me ataco de la risa, literal, con mi mujer, ¿qué crees? Pérdida total, jajajaja, ¿no? Y agarra y me dice, ¿cómo que jajaja? Imbécil, ¿y qué vas a hacer, no? No he comprado coche. O sea, y fue donde me empecé a preocupar porque dije, güey, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿no? Pero un desapego irreal. Ahora, también parte del tema fue armar una estrategia, poner una política de institucionalizar Iluminemos de Azul, es decir, hay una política de ejecución del gasto, hay una política de programas, hay una política de sueldos, hay una política de sueldos para el director general sin importar quién esté en esa silla, que tratamos de cumplirla, pero casi nunca alcanza, ¿no? La cumplimos para abajo siempre, pero para arriba nunca hemos podido llegar, ¿no? Yeah. Pero al final del día, profesionalizando el tema, yo creo que uno de los graves problemas del tercer sector o de las ONGs es la falta de profesionalismo, ¿no? En donde mucho se convierte en un tema caritativo, todos tienes que trabajar pro bono y demás, ¿no? Y algo curioso fue que se empezó a crear una figura de Iluminemos de Azul como algo muy grande, y al mismo tiempo se empezó a crear una figura personal de Gerardo Gaya, como si yo tuviera la vida económicamente arreglada, como si estuviera sentado a la derecha del padre, como si fuera mejor amigo del Chicharito, pero de pero del otro. Que sí se tiene, o sea, sí se vive así, ¿eh? No de ti, pero sí es un fenómeno que se da. Es la percepción que tiene la gente, ¿no? Y que eso a mí me dio muchísimo miedo, porque digo, ni la vida económicamente arreglada, ni mejor amigo del Chicharito, me he sentado con él y es un tipazo, y he platicado con él y es... que es lo más padre del camino que yo he tenido, el hecho de conocer a tanta gente, y no porque sea el Chicharito, gente que verdaderamente te enriquece tu día a día, ¿no? Pero bueno, el punto es profesionalizarlo al máximo posible. Hacer las cosas bien. Al máximo posible, el hecho de decir, a ver, oye, ¿cómo manejar las redes sociales? Pues con un equipo que sea capaz de hacerlo, ¿no? Y no por hacerlo sin fines de lucro, no puede tener un sueldo y no puede tener cierta calidad de vida, o sea, tenemos que romper ese paradigma de decir, oye, trabajas en una fundación, trabaja gratis. No, a ver, ¿cómo crear un impacto profesionalizando el tema? ¿Cómo profesionalizar el tema? Oye, pues a ver, ¿cuánto? Digo, ojalá pudiéramos llegar a ese punto, ¿no? Y a lo mejor lo voy a decir presunciosamente, pero ¿cuánto vale Gerardo Gaya o cuánto vale un director general, ¿no? De una empresa, ONG, lo que le quieras llamar, que tiene este impacto, ¿no? ¿Cuánto vale en el mercado? ¿Cuánto le puede pagar? Que son dos cosas totalmente distintas. Pero ¿por qué no aspirar a cuánto vale en el mercado? ¿No? Claro. O sea, aunque sea sin fines de lucro, ¿no? Claro. Pero creo que debemos de aspirar a eso, al máximo profesionalismo para generar un mayor impacto, ¿no? Y ese es un tabú, perdón que te interrumpa, pero es muy importante que las personas dejemos de tener esta idea de o haces algo con propósito o eres rentable. O sea, ¿por qué estar peleado? Y no en un sentido materialista, sino de... porque hay una frase, hasta rima más, que dice profit and purpose, ¿no? Rentabilidad y propósito pueden ir de la mano, y siempre y cuando sea un medio para seguir haciendo lo que tiene propósito, entonces se vuelve como un ciclo virtuoso. Nunca es estable, es dinámico, a veces sale y a veces no sale tanto, pero la invitación a que hagan las cosas con propósito es algo que al final del día no estamos dejando de invitar a que dejen de ser rentables. Al contrario, es posible. No, y mayor rentabilidad te va a generar mayor impacto. Así no, es. Hay una matriz de un emprendedor que tiene una metodología muy padre, que te pone el hecho, en la parte de abajo, el hecho de profit or growth, ¿no? O sea, rentabilidad o crecimiento, ¿no? Y para nosotros ha sido rentabilidad o impacto, y siempre hemos priorizado el impacto que la rentabilidad, ¿no? Pero el impacto no está peleado con la generación de ingresos, ¿no? No está peleado con crecer, con un crecimiento de un equipo, con profesionalizarlo. Oye, hay una línea de teléfono que se tiene que pagar, hay un contador que tiene que ver la contabilidad que se tiene que pagar, ¿no? Y tenemos que meter ese chip, o sea, que se vale que te vaya bien haciendo el bien. Una cosa es que se exceda, ¿no? De decir, oye, pues a ver, a lo mejor una ONG que, no sé, recauda 20 millones de pesos y el director general se quiere llevar 15, pues no. Pues no, ver, claro que no. ¿No? Y para eso hay un consejo directivo, para eso se ponen mecanismos de institucionalidad para que eso no pase, ¿no? Y el SAT que te audita y todo el mecanismo de transparencia que es bastante, tiene unas obligaciones fiscales ahí medio, que de repente dices, ay, hijo, mano. O sea, se aprietan. No, bueno, pero fuerte, ¿no? Y mucho también de que se ha dado es el tema de las conferencias, ¿no?
en donde hemos ido encontrando un modelo de que si las conferencias son para grupos de apoyo, para papás, para asociaciones, para centros de autismo, es un tema con propósito y de repente es de, oye, pues te puedo pagar el avión, voy, o no, o como una vez me pasó en Uruapan que me pagaron con una caja de aguacates, ¿no? Llegué a mi casa con la caja de aguacates y le dije, mira, vieja, cobramos, ¿no? Ya vendí una conferencia y me pagaron con una caja de aguacates, ¿no? Pero por otro lado, se ha abierto algo interesante en mi vida de impartir las conferencias también a empresas, ¿no? Cómo la inclusión es una oportunidad para todos, de cómo yo digo que las pláticas y el autismo y la discapacidad del mundo de la inclusión no es un tema de abrirte el corazón, es un tema de abrirte la mente, ¿no? Y eso lo hemos aprovechado para algunas empresas, ¿no? Para poder descargarle la responsabilidad de Iluminemos de Azul de un sueldo de Gerardo Gaya, ¿no? Para decir, oye, pues ojalá me vaya bien, ojalá y dé 50 conferencias al año, ¿no? Claro, tampoco es que demos tantas, pero ahí es donde yo personalmente busco un poquito, a lo mejor no la rentabilidad, ¿no? Porque siempre priorizamos el impacto, exacto, pero sí el hecho de decir que a mí no me falta nada y que a mi familia no le falta nada, o sea, que no le falte, porque obviamente, digo, un comentario y en una anécdota muy personal, de repente un día llegó mi mujer y me dijo, oye, si nos vamos a esquiar en diciembre, y le dije, pues no, está medio en chino, ¿no? Ella pinta cuadros y le dije, pues véndete unos cuadros, ¿no? Y agarra y literal me dijo, oye, pues hay que plantearnos si vale la pena seguir el camino que estás siguiendo, ¿no? Y dices, ay güey, claro, o sea, porque quieren un estilo de vida, un lujo, claro, no sé, pero pues, queremos vivir también, ¿no? Entonces hay una línea ahí medio interesante, pero el punto para mí es, no está peleado una cosa con otra, o sea, no está peleado el hecho de que tú tengas una calidad de vida con que tengas un propósito o trabajes en una empresa, en un tema sin fines de lucro. Y sobre todo eso, yo he sido muy consecuente con eso, con decir, a ver, esto me gusta, esto es lo que quiero hacer, pues, ¿cuáles son las implicaciones de, pues, las asumo o no las asumo? Pero si las asumo, con la máxima consecuencia, ¿no? Y decir, oye, pues yo sé que no voy a ganar más de X, porque está topado todo el modelo de la Dirección General de Iluminemos de Azul. No es que necesite más, hoy por hoy, ¿no? Pero al mismo tiempo tampoco es eterno, ¿no? Y en algún momento tengo que yo poder rentabilizar y capitalizar pues todo el trabajo que se ha hecho en otro lado, no con Iluminemos de Azul, ¿no? Claro. Y que además, que es donde muchos a veces a lo mejor no lo tenemos tan claro, pero el hecho de decir, a ver, o sea, Iluminemos Azul tiene un propósito que cumplir conmigo, sin mí o a pesar de mí, ¿eh? O a pesar de... Porque esto tiene que trascenderme a mí, tiene que trascender a todo el equipo, esto tiene que perdurar, ¿no? Esa es la vía que estamos persiguiendo, ¿no? Pues por eso es que yo quería invitarte a ti, Gerardo, porque es un propósito muy grande el que tienes, es algo que está, yo creo que empezando para todo lo que hace falta, pero que eso que tú has dicho, y lo digo porque tú lo has comentado, o sea, falta mucho. Es algo que es muy significativo para las personas que pueden ver que sí se puede hacer un impacto y vivir de ello, ¿no? O sea, una historia donde yo no me imaginé que iba a terminar al frente de Iluminemos de Azul, no me imaginé que iba a tener un hijo con autismo. En su momento era torero y ahí estaba yo. Y no me imaginaba trabajando. Y dar todos estos saltos que tú has dado. Así somos las personas y así es como las personas se pueden identificar, yo creo, en sus historias. Puede que no tengan a lo mejor el resultado final, la última página de la revista, pero que sí puedan vivirlo como un proceso continuo de construcción. Y yo lo veo así como esta parte de los elementos que vengan, simplemente los vas a ir conectando, sean buenos o sean malos, porque hasta dentro de las crisis, de eso se permea un proyecto de vida, si tú así lo decides. En tu caso así ha sido, ¿no? Es que para mí es donde todo reto, toda circunstancia es una oportunidad y tienes dos maneras de verlo, ¿no? O sea, yo digo que el dolor, el caerse está permitido, pero levantarse es obligatorio, ¿no? O que muchas veces el dolor puede estar, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? O sea, tú eliges cómo abordas cualquier tema y cualquier circunstancia de vida, por más fuerte que sea, ojo, o sea, y tú tienes ese poder de decisión respecto a tu forma de pensamiento, de ser lo que quieras, pero tú tienes ese poder de decisión para saber cómo quieres afrontar eso. Y claro, todos son circunstancias, o sea, todo absolutamente son circunstancias, nadie elige los caminos, o sea, al final le tratas una meta y de repente hay formas de llegar así, hay gente que llega así, hay gente que llega así, o hay gente que nada más no llega, ¿no? Pero yo digo, bueno, por lo menos tienes que ser consecuente, sí, a llevar las circunstancias hasta el último, ¿no? Y como decíamos hace rato, de que yo digo que el único que yo no coincido es que no haya opción.
¿no? Porque para mí siempre hay una opción. O sea, cuando no hay opción, game over, 3 metros bajo tierra, ahí en ese momento ya no hay opción. Mientras tanto, siempre debe de haber opciones. Wow, pues yo creo que ha sido mucho lo que nos has compartido, Gerardo, y yo lo agradezco de verdad de todo corazón. Encantado. Y para finalizar, yo quiero que no escuchen nada de mí, porque yo de verdad sí creo que es posible que las personas construyan sus sueños, o sea, no es nada más que los busquen, porque se construyen, y que es viable tener un plan de vida con base en tus pasiones, con base en tus circunstancias y en tus talentos. Y con un propósito. Obviamente un propósito superior. De hecho, esa es mi última pregunta. ¿Cómo le puedes compartir a las personas si aquí estuviera alguien que te dice, uno, no sé todavía qué quiero, porque tú estuviste también ahí en ese momento, ¿qué le dirías? ¿Y qué lugar tiene el propósito en la vida? ¿Qué lugar le invitas a dar a las personas al propósito? ¿Y qué beneficio tiene darle un lugar al propósito que tenemos? Yo digo, a lo mejor no soy quien para dar ese tipo de consejos, porque luego hay que ser un poco osado, ¿no? Y un tanto valiente, pero al final del día para mí es una cuestión de intuición, ¿no? Yo creo que se vale no querer. Yo creo que el ser humano toma 2 de las decisiones más trascendentes en su vida cuando no tiene ni idea de qué es lo que quiere, que voy a estudiar y me quiero casar, ¿no? O sea, de repente te casas a los 23 años con alguien que no sabe si vas a compartir el resto de tu día, ¿no? O de repente acabas estudiando una cosa y resulta que ya te dedicas a otra, ¿no? Se vale, y se vale corregir, y se vale no saber qué es lo que se quiere. Lo que no se vale para mí es paralizarse, ¿no? O sea, tenemos que estar en movimiento constante y que tenemos que seguir nuestra propia intuición para decir, oye, esto es lo que quiero hacer ahorita, ¿no? O sea, yo al final del día pues nunca me vi trabajando, después no me veía menos trabajando en un tema que tuviera que ver con política pública y trabajar en una empresa que era proveedor del gobierno, ¿cómo se conecta eso, ¿no? Y de repente, peor aún, tener una fundación, dirigirla, ¿no? Yo no sé qué siga. Digo, vamos construyendo el camino, y a lo mejor el día de mañana agarro y digo, esto ya me agotó, se contrata un director general de Illuminemos de Azul y haces otra cosa. Y a ver a qué me depara el destino, ¿no? O a lo mejor no, o sea, no sé, pero estoy abierto a esas posibilidades y en un movimiento constante con mis miedos, con mis fantasmas, pero donde digo yo claramente, en mi miedo, en mi dolor y en mi hambre, mando yo, nadie más. Buenísimo. ¿No? Y tengo que ser capaz de poder pues tomar eso como una fortaleza para actuar. Entonces para mí es el constante movimiento, el seguir tu intuición y ser capaz de ir abriéndote el camino conforme ves la oportunidad, ¿no? Y con un propósito pues mucho mayor. Aquí estamos de paso, ¿no? Claro. Pues yo me quedo, si pudiera resumir o atreverme a tratar de resumir un poco lo que compartimos hoy, pues sería que es válido no tener todo el plan resuelto. Es válido no tener una visión final, sino más bien una actitud de cambio constante, una actitud de construcción constante, de aprendizaje constante, porque pues al final del día somos eso, somos movimiento. Entonces, independientemente de lo que cualquier persona está haciendo, mientras tenga una actitud de apertura al cambio y de estarse construyendo constantemente, suficiente. Y puedes hacer grandes cosas y de todas maneras darte la oportunidad de pensar y percibirte, aquí no necesariamente es mi punto final. Y eso es súper liberador, ¿no? Imagínate los que están conflictuados, como a lo mejor yo en su momento, antes de estudiar la carrera, yo estaba conflictuado y demás. Bueno, o sea, esto nunca acaba, ¿no? Entonces, de verdad, muchas gracias. Nunca acaba. Al contrario, gracias a ti. Gracias a ti. Yo creo que una de las cosas más padres de este camino justamente ha sido conocer a esa gente que te enriquece, ¿no? La experiencia que vivimos con el tema del TED el año pasado fue padrísima, y poder tener y conocer a tantas personas que tienen mucho que aportarme a mí y que podemos aportar juntos para otra gente, ¿no? No, pues seguiremos ahí dándote lata, y pues a lo mejor haremos algún otro podcast cuando estés en otro punto haciendo otras cosas también, o a lo mejor aquí mismo, pero diferente momento. Pues seguimos en contacto. Encantado de la vida, gracias. Pues cuídense mucho, nos vemos en el próximo episodio de Higher Purpose People, como mi buen Gerardo Gaya. Espero hayas disfrutado este episodio tanto como yo. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube para más contenido como este. También recuerda que puedes buscar el grupo cerrado de Facebook Higher Purpose People, en donde puedes integrarte a esta comunidad de personas que están buscando diseñar y construir una vida con propósito. Yo soy Sergio Nava y nos vemos muy pronto. Gracias por ver este video. Asegúrate de suscribirte a mi nuevo podcast, Sé lo que eres. Está disponible en Spotify, iTunes y Google Podcast. Este es el lugar exclusivo en donde comparto mis pensamientos, reflexiones y colaboraciones. También encontrarás nuevas perspectivas y estrategias para una vida aún más extraordinaria, feliz y rentable.
Recuerda, el podcast se llama Sé lo que eres, así que suscríbete ahora mismo. Y finalmente, asegúrate de suscribirte a mi canal y a mis redes sociales. Me encuentras como Sergio Nava MX. Así recibirás notificaciones cada que suba un video o entrenamiento para ti. Y al suscribirte, le brindas apoyo a mi mensaje y a este canal, así que realmente apreciaré si lo haces. Asegúrate de apretar el botón de suscribirte.